Ya se Espérame. supone que ya vamos a estar en vivo. Ya. En Vamos a cualquier dejarlo aquí. momento. Sí, dice, ahora la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Ay, ahí sale. Sí, Sí, ya ya estamos. estamos. Sí, ¡Uy! ahí lo revisé Muy igual. bien. Yo voy a activar aquí para poder ver los comentarios y lo voy a Súper. silenciar para variar. Tirirín. Ya, ahora sí. Ahí Bueno, sí. bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo live de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez. Muchas gracias por acompañarnos otro domingo, ya el último mes del Sí. año. Y bueno, como saben y ven, estamos en formato Zoom, así que los comentarios los voy a ir viendo en el celular aquí al ladito, tiririrín, para que no crean que no los estamos escuchando, solamente cosas técnicas, tenemos que verlo al ladito. Bueno, hoy me encuentro con Andrea Toledo, ella es fonoaudióloga de Fluir Más. Bienvenida, Andrea, cuéntanos desde dónde te conectas hoy. Muchas gracias. Bueno, me conecto desde la primera región de Chile, ¿cierto? Región de Tarapacá, específicamente de la ciudad de Iquique. Así que estamos un poco lejos de la capital en Santiago. Por eso fue el tema de conectarnos a través de Zoom. Y no Sí, funcionaba mucho un poquito el internet, así que por eso tuvimos que hacerlo por esta modalidad. no, pero está maravilloso, así que no hay ningún Súper. problema. Bueno, Andrea desde Iquique, Iquique para las personas que nos ven desde el extranjero, que tenemos a muchas personas que nos acompañan siempre desde Costa Rica, Guatemala, Perú, Argentina, distintos lugares, Bolivia también. Em, Queda en el norte de Chile, donde está el desierto. Chan, chan. Así Es. que es una tierra donde hay mucho calor, donde siempre hay mucha gente risueña, con mucha energía. Eso es Y verdad, eso es verdad. La Andrea es el Mucho, mejor ejemplo de todo esto. mucho sol, mucha playa. Tenemos una de las playas más hermosas de Chile, ¿cierto? La playa Cabancha, aquí en la ciudad. Así que están todos cordialmente invitados a poder visitarnos también, obviamente tomando todas las medidas de seguridad por el tema del COVID. Así que quedan Claro, todos invitadísimos. súper. Y a propósito de COVID, tú nos propusiste para esta semana un tema que es la tartamudez en tiempos de pandemia. Cuéntanos de dónde Exactamente. nace tu inquietud por este tema, ¿por qué se te ocurrió? Sí, la verdad, Ana Karina, es que revisando un poquito todo lo que he podido trabajar durante el año, las inquietudes de los papás en consulta, porque tengo que mencionar que si bien no estábamos atendiendo y actualmente no sigo todavía atendiendo de manera presencial, sí lo hacemos de manera online. Y por lo tanto los papás siguieron consultando por tartamudez en sus hijos. Y una de las inquietudes fundamentales durante todo este tiempo de la pandemia fue específicamente que los papás se dieron cuenta que al pasar más tiempo con sus hijos en casa por este tema de teletrabajo, que de repente sus hijos tenían algunas disfluencias y que estas disfluencias eran típicas de la tartamudez. Y llegaban, ¿cierto?, con esa inquietud a la consulta y posteriormente a la evaluación, efectivamente nos dábamos cuenta que tenían disfluencias típicas de la tartamudez y que era tartamudez en algunos de los casos. Otros casos solamente eran disfluencias comunes, ¿cierto? Como ya nosotros nos manejamos en eso y la gran mayoría de las personas que nos ven también, ¿cierto?, saben sobre esa información. Entonces ahí íbamos descartando algunos diagnósticos, dando orientaciones, sugerencias a los papás de qué hacer, qué no hacer, y en el caso de tartamudez, hacer la intervención correspondiente con la familia y con los niños también. Pero por eso nació esta inquietud, porque muchos papás se acercaron preguntándome por lo mismo, porque estaban en constante tiempo con ellos, cosa que antes, por este tema de la pandemia, los papás dejaban a los niños en el jardín, en el colegio, ellos iban a trabajar, era muy poco el tiempo que compartían. Y actualmente comparten todo el día, ¿cierto? Están en la casa y se dieron cuenta de las dificultades quizás que tenían sus hijos. Y por Ujú. eso como que yo dije, ok, ese pudiese ser un tema de conversación.
Súper. Bueno, Sí. te cuento que ya se ha ido sumando cada vez más gente y aquí tenemos a ¡Súper! Valentina Romero que nos ¡Ay! saluda. Buenos días, saludos a ambas. Valentina es nuestra Buenos fonoaudióloga de días. Osorno. Así que gracias Valentina por acompañarnos. Por favor, vayan dejándonos sus comentarios, sus preguntas. Hoy el tema es la tartamudez en tiempos de pandemia. Ya, porque como bien dice Andrea, si bien en muchos casos también acá en Santiago tuvimos que encerrarnos para evitar los contagios, seguimos atendiendo online y Mm, efectivamente hartas personas consultaban por ese mismo motivo, sí. porque los niños parece que ahora empezaron a tartamudear más. Y sabes qué, algo muy importante y que me interesa mucho poder compartirlo ahora es que esto se asocia mucho con algunos de los mitos de la tartamudez. Y por eso es un tema súper, súper interesante de siempre estar conversándolo. También nos saluda Sensen, saludos desde Guatemala. Nos ¡Guau! dice ¡Saludos! Antonia Girón, buenos días desde Lima, Perú. Muchas gracias, Antonia, siempre nos acompaña, así que muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que les puedo eh, comentar? En mi caso personal, Ujú, también creo que aquí se dieron distintos factores. No me consta tanto que realmente haya sido el tema de la pandemia un mm, gatillante en la aparición de la tartamudez, no. sino que han aparecido distintos factores. Creo yo, a ver si tú los compartes también, Ujú, uno es lo que decías tú, que los papás comparten más tiempo con sus hijos, porque estamos en modalidad de teletrabajo, ¿cierto? Estamos más ahí presentes. tipo, Y hay padres y madres que si bien escuchaban que su hijo en ocasiones tartamudeaba un poco, no lo habían visto en un contexto de clase online, por ejemplo. sí. No lo habían visto relacionándose a través de Zoom. Entonces ahí se notan un poquito más las difluencias y a lo mejor los papás dijeron, oh, es más cuando está en el colegio. Mm. Y a lo mejor eso les ayudó a aprender las antenitas y decir, ¿será tartamudez lo que está pasando? Pasa, sí, efectivamente muchos papás me contaron y en la entrevista clínica lo que tú estás señalando. Las clases online, tanto para los niños como para los papás, ha sido algo bastante estresante. Y me incluyo, yo también soy mamá, entonces ha sido como un desafío para todos. Si bien hay algunos papás que son más tecnológicos, se manejan mucho en esto, otros hemos tenido que ir aprendiendo en el camino y los niños no es que no les guste, al principio estaban muy motivados, pero después, obviamente, estar conectados muchas horas al día en el computador, se estresan fácilmente, me mencionan además que andan ansiosos, irritables muchas veces, y si le sumamos esto, ¿cierto? Al tema de cuando le preguntan directamente o los profesores le hacen una pregunta al niño en su casa, el niño queda como no sabe si contestar o no, porque el resto quizás se puede burlar de su forma de hablar, entonces es bastante complejo y ahí los papás se sienten angustiados, entonces es una preocupación tanto del niño como de su familia. Y ahí efectivamente no solamente vamos a abordar lo que es esta terapia para la familia, sino que también tenemos que hacer una intervención integral y enfocarnos en el colegio igual, para entregar ciertas directrices a los profesores, el qué hacer, cómo hacerlo, ¿cierto? Qué decirle para que la intervención sea más efectiva para el niño. Así que es un gran desafío que tenemos por delante porque yo siento que esta cosa online va a seguir por un tiempo más. Ahora vamos a tener un receso, pero ni Dios quiera más adelante que esto empeore y si es así vamos a tener que tomar algunas medidas al respecto. Claro. Además, pensando en lo que es la interacción online, Mm, se suman distintos factores que aumentan esta incomodidad quizás de la persona al comunicarse. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que el silencio en Zoom es muy incómodo. Está toda la gente conectada, pero no están sí, los micrófonos abiertos y uno no sabe si están, si no están, las cámaras están apagadas. es, Entonces, como
se pierde esta dinámica de la interacción en Sí, donde uno en tiempo real está viendo la reacción del otro. Existe sí. también un desfase muchas veces de audio, de conexión, y eso también interfiere un montón en la comunicación, ¿cierto? Eso es así, y uno dice, y queda como pegado, ¿me escucha? Y ahí se pierde la fluidez y la magia de la conversación, el estarse quizás mirando todo el tiempo a una pequeña cámara que es arriba, cuesta mucho. Uno que quizás, obviamente, tiene una comunicación verbal, también por lo menos en mi caso, yo soy súper gestual, mucho lenguaje no verbal, yo juego mucho con los ojos, con la mirada, con las sonrisas, entonces esa magia en la comunicación se va perdiendo con este tema online, efectivamente. Claro, y eso obviamente es una desventaja para quienes tartamudean. Sí. En algunos casos, porque Ujú. convengamos, como siempre hablamos, aquí hay una amplia gama de situaciones, no todas las personas son iguales, pero algo como tú mencionas, hay gente que tartamudea y que es muy comunicativa, muy expresiva a nivel corporal, y el hecho de comunicarse a través de Zoom se pierde esta parte como del sabor de la comunicación, del cómo lo digo, qué gestos uso, hacia dónde miro, etcétera, la postura, un Sí. montón de factores. Y eso le pasa también a las personas adultas. Adultos que tartamudean, que de la noche a la mañana tuvieron que empezar a estar en reuniones online, en distintos horarios, una reunión tras otra, Mm. conocer personas que nunca en la vida han visto en la vida real, solo online. Entonces, son desafíos muy grandes que quienes tartamudean han tenido que ir eh, Enfrentando. enfrentando de a poco y no es algo fácil, pero lo han logrado hacer bastante bien. Yo encuentro que sí, y han sido muy valientes en ese sentido y muy capaces de poder lograrlo. Yo siempre le digo a los papás, a los niños, a los jóvenes con los que yo atiendo, ¿cierto? A los adultos también, les digo, tú tienes las herramientas necesarias para hacer lo que tú quieras hacer. Y siempre yo le recalco a los niños, tú tienes esa magia, tú puedes empoderarte, tomar un rol y tirar para adelante nomás, porque eres una persona inteligente, eres capaz y lo puedes lograr. Y ellos toman eso como una instancia de decir, wow, yo sí puedo. Y cuando lo logran, después me dicen, ¿sabes qué? Tuve una reunión o tuve una exposición online y me salió pero perfecto. Yo le dije, ¿viste? Es cosa de atreverse, de intentarlo y no porque tengas alguna dificultad en tu fluidez, tú te vas a opacar o te vas a sentir incómodo o te vas a menospreciar. Al contrario, tienes que intentarlo y una vez que lo intentas, vas a decir, ok, lo hice una vez, puedo hacerlo dos, tres, cuatro, cinco, mil veces. Forever. Y esa es la actitud, por siempre, sí, todo el rato. Es cosa de obviamente, dar un empujoncito. Eso es lo Claro, importante, sí. claro que entrete. Oye, André, mira, aquí Jennifer Navia, nuestra fonoaudióloga de la quinta región, nos saluda, dice un Eso, saludo y un corazoncito. linda. También Jessica Tenorio nos dice buenos días, Ana Karina y Andrea. Siempre veo las grabaciones, hoy pude conectarme a tiempo. Un fuerte abrazo. Fantástico. Muchas gracias por Saludos. acompañarnos, es maravilloso, de verdad. Agradecemos mucho que estén todas por acá. Escríbanos las preguntas. Yo voy a atreverme a hacer Mm, una pregunta para que la conversemos entre las dos, André, que súper. tiene que ver con este mito. Chan, chan. Muchas personas adultas que tartamudean me han preguntado, porque obviamente cuando llegan a consultar no saben mucho de tartamudez, eso es parte también de lo que hacemos en terapia, que es aprender de tartamudez, entender qué es lo que nos pasa cuando nos trabamos y todo. Y muchos me han preguntado si en este tiempo de pandemia, Ujú. de online, ¿Sí? eh, han aumentado los casos de tartamudez. Chan, chan. En los adultos en general No o en en los niños? niños. Ah, Los ya. adultos me han preguntado si Ah, esto ha hecho ya. que haya más personas con Sí. tartamudez. Yo creo que obviamente, como sabemos, ¿cierto? La causa no ha sido la pandemia. Esa no es la causa o el origen, como para que quede claro desde un principio. Efectivamente han aumentado los casos, en el sentido de que, y lo que habíamos dicho al inicio de este live, por un tema de quizás estar más consciente
y de compartir más con la otra persona, tanto los papás con sus hijos, ya, o sea, insisto, a mí me han llegado muchas consultas porque pasan más tiempo con sus hijos, pasan más tiempo en familia, evidencian estas dificultades que antes ellos no los notaban por el trajín del día a día. Entonces, ahora ellos toman en consideración esto y dicen, wow, acá pasa algo, no sé si esto es normal, no es normal, y buscan una ayuda y consultan. ¿Y qué es lo importante? Y yo siempre le digo acá, quizás a las personas en general, que busquen ayuda, pero a profesionales que tengan formación en el área, eso es súper importante. Quizás me voy a desviar un poquito, pero he tenido no sé si la suerte, pero hay varios papás que me dicen, tía, por lo menos, gracias a Dios la encontré. He pasado por muchos psicólogos, por muchos pediatras, incluso neurólogos que me dicen, no, esto es normal, está en la edad, se le va a pasar, no te preocupes. Y han pasado 2, 3 años y no se les pasa, entonces los papás llegan con esa angustia y ese lamentablemente es un tiempo muy valioso que se ha perdido. Entonces acá es súper importante el tema de la prevención. Si ustedes notan, ¿cierto? Que su hijo, su primito chico, su sobrino o en general, ¿cierto? Alguien de la familia presenta quizás alguna disfluencia típica de la tartamudez, como ustedes ya las conocen, consultar, prevenir, eso es lo importante, pero de que se han detectado quizás más casos, sí, por este tema de la pandemia, eso es verídico, es verdad. Sí, por lo menos Ujú. en mi caso, acá en la región han aumentado las consultas, por lo menos. Y yo creo que respecto de esto de las consultas, también esto de la tecnología, el obligarnos a pasar más tiempo, Mm, abrió un montón de canales, como por ejemplo este live, este espacio donde los domingos hablamos de tartamudez, etcétera. Y son sí. espacios donde los papás o los mismos colegas que a lo mejor no trabajan en tartamudez, pero se interesan por conocer un poquito, han logrado también transmitir la Mm, preocupación de la detección temprana, del trabajar temprano, del ayudar a la persona a sentirse bien desde chiquitito con su forma de hablar. sí. Entonces, también eso ha influido en que los casos en cantidad aumenten las Mm, consultas, pero no necesariamente es que haya más tartamudez. mm, De hecho, como tú bien decías, la tartamudez tiene un montón de otros factores que influyen en que aparezcan o no, eh, pero lo psicológico, esto de estar encerrado, no necesariamente va a ser un factor que contribuya a la aparición de la tartamudez por sí mismo. Tiene que haber una predisposición, algo en la persona que los haga sentirse así y empezar a tartamudear, ¿cierto? exacto, Bueno, aquí exactamente. quiero saludar a Mario Vicencio. Saludos, muy contento de escucharlas. Mario, me di cuenta que estabas encerrado, estás haciendo cuarentena o algo así, así que te mando un saludo muy grande. Espero que sobrevivas y que estés ahí con todo el power. Vamos, harto ánimo. Sí, ánimo. Es mejor estar encerrado entre cuatro paredes, cuidándose, que estar en un hospital, ¿cierto? Entonces, Sí, de ánimo, todas mejor maneras. quedarse ahí encerradito, previniéndolo algún problema. María Marcela Mureto nos dice, buen día, me gustaría una opinión acerca del inicio del tratamiento en niños que no parecen tener conciencia de su disfluencia o al menos no lo ponen en palabras. Pueden aparecer algunas evitaciones, pero no dicen nada al respecto de su habla. Super María, mira, al final lo vamos a resolver, ¿te parece? Para que no perdamos el hilo de esta primera parte, pero lo vamos a dejar ahí para que lo respondamos. Sí, Mario pone una carita triste. Bueno, pero No, ánimo, para eso estamos aquí, para darte ánimo, para hablar de tartamudez sí, y muy distraerte un ratito. bien. Bueno, Es mejor prevenir todo el rato, sí que está bien. sí, sí. Bueno, respecto de lo que es esta aparición de la tartamudez, eh, también los papás empiezan a mirar esta otra parte de la tartamudez que a veces nos olvidamos.
¿Por qué? Porque como los papás están en la casa, acompañan a Mm, sus hijos en las tareas, acompañan en las clases online, se dan cuenta que a veces de verdad su hijo siente vergüenza, siente miedo. Y eso para los papás también ha sido un descubrimiento porque en la clase a lo mejor un niño con tartamudez se pierde un poco mm, más entre los compañeros porque simplemente habla menos, no responde y se esconde, pero ante una clase online cuando tienes una pregunta dirigida y tu hijo no quiere hablar, ya los papás empiezan a darse cuenta de cómo la tartamudez puede estar teniendo consecuencias en sus habilidades comunicativas dentro de la escuela. exacto. Eso es muy cierto. Y llegan, la verdad, que muy angustiados y se sienten muy culpables. Últimamente los papás, por este tema igual del teletrabajo, por estar en casa, también se sienten culpables porque pasan la mayor tiempo del día igual, quizás encerrados en un lugar, en una pieza o en una habitación, en reuniones, pasan coordinando, pasan trabajando, los niños conectados en otra habitación y van de allá para acá. Entonces ellos también sienten esa angustia de decir, chuta, quizás si yo hubiese puesto ojo antes, no hubiese pasado esto. Y estas son palabras de papás que me llegan a la consulta y me lo dicen, tía, o sea, me siento pésimo, siento que todo esto es mi culpa. Y ahí no solamente la intervención se hace directamente al niño, sino que también se trabaja con la familia, porque todos sabemos que una de las primeras cosas que tenemos que indicarle, ¿cierto?, a los papás que no es su culpa que su hijo tenga tartamudez. Y eso es fundamental para un proceso positivo dentro de la intervención. Hay que hacer un cambio de mirada, un cambio de perspectiva a algo más positivo, porque siempre se asocia todo a las emociones negativas que culpa, inseguridad, miedo, tristeza, ¿cierto? Y como lo decía, sobre todo culpa. Entonces ahí hay que hacer ese trabajo con los papás, orientarlos, guiarlos, apoyarlos, enseñarles tanto de tartamudez, casi lo mismo incluso de que todo lo que uno sabe, para que ellos puedan hacer ese mismo proceso de intervención en su casa con sus hijos. Eso es muy fundamental, pero en este tiempo lo han evidenciado y lo notan mucho más que antes, por supuesto que sí. Claro. Sí, a mí también me ha pasado de algunos papás que me dicen, es que paso tanto en reuniones, al final le pongo poca atención y el rato Sí. en que los niños están, les digo que se queden callados porque estoy en reunión, como que todo eso pareciera que le ha provocado la tartamudez. Como bien Mm, decías tú, en realidad la culpa no es de los padres. Obviamente estas situaciones influyen un poquito en cómo nos comunicamos todos, pero mm, lo primero es quitarnos la culpa, todo va a estar mejor. Lo importante, como también Andrea lo decía, es llegar a profesionales que entiendan de tartamudez eh, para que no subestimen esta necesidad de los padres de tener respuesta. Sí, si los sí. padres están preocupados, hay que poner atención, porque por algo lo hacen, por algo consultan. ¿Y quién es mejor que ellos conocen a sus hijos? Eso es lo otro. Pero igual ahí está la disyuntiva porque si ellos llevan a sus hijos a un pediatra y que el pediatra como profesional les diga, no, esto se les va a pasar o quizás es de regalón o es normal, ellos se van a quedar tranquilos con esa información porque es un profesional que sabe supuestamente del tema. Entonces ahí también yo siempre digo que tenemos que poner ojo y no quedarse quizás con una sola opinión, investigar, buscar, ¿cierto? Eh, para que se pueda prevenir en el caso que realmente sea tartamudez. Sí, eso es Claro, importante igual, sí. claro. Ahora, eh, ¿qué es la prevención? Ahí es un tema importante. En realidad, cuando hablamos de prevención en tartamudez, em, no hablamos netamente de una posibilidad de que a través del tratamiento la tartamudez pueda revertirse en un 100%, pero sabemos cuáles son las consecuencias de vivir la tartamudez de una forma negativa, Sí. tener vergüenza, miedo. Entonces la prevención, cuando hablamos de eso, hablamos de
acoger a la persona y que sea capaz de entender la tartamudez y que lo normalice desde temprano, tanto él o ella como la familia, para que también la sociedad empiece a escuchar con más respeto a quien tartamudea, y a eso nos referimos con esto de la prevención. Siempre el Mm. tratamiento se sugiere, independiente de la edad. También eso es algo importante que tenemos que recalcar cada cierto tiempo. Que no Porque, se nos olvide, es que no se nos importantísimo. olvide, Sí. porque la familia es la primera parte o el primer espacio en donde las dificultades de la comunicación empiezan a Mm. manifestarse y hacer un problema realmente. Entonces, si la familia está angustiada, no sabe cómo ayudar a su hijo, le dice respira, cálmate a cada rato, porque no sabe qué más hacer, obviamente necesitamos entregar algunas herramientas más para que esta familia se sienta cómoda y que sienta que tiene las herramientas suficientes para poder acompañar a esta personita que está empezando a tartamudear. Así es. Quiero volver a saludar aquí, está Fior Valdés, nuestra fonoaudióloga también desde República Dominicana. Súper bueno, chicas. Gracias, Fior, por acompañarnos. También Ela Feris desde El Carmen. Muchas gracias por Saludos. acompañarnos. Genial, genial. Bueno, yo quería pasar a otro tema que tiene que ver Ujú. con la pandemia, con las clases online, con todo, y la vida de adolescentes y adultos Mm. que tartamudean. Perfecto. ¿Qué es lo que me ha pasado y qué me ha llamado la atención? Y lo comparto para que las personas también digan, "Ah, no es solamente una persona que tartamudea o no soy solo yo, porque también hay Claro. otras personas que tartamudean que nos ven y a lo mejor piensan que son los únicos a los que les pasa". Bueno, a mí me ha pasado bastante con los adolescentes que están en el colegio, en la universidad, que no encuentran nada mejor que decir que su cámara o su micrófono no funciona, ¿cierto? Sí, completamente. Completamente. Entonces, prefieren escribir en el chat y ponen, Mm. no, es que tengo malo el micrófono. Y hablan a través del chat, escribiendo, y obviamente cumplen la función comunicativa que es responder una pregunta, etcétera. Pero, ¿qué es lo que provoca? Una reacción de miedo, de rechazo a lo que es la interacción. ¿Sí? No sé si te ha pasado a ti, André. Sí, tengo unos adolescentes, efectivamente como de 13, 14 años, y siempre les pregunto, porque tenemos sesiones semanales, entonces yo siempre les pregunto cómo van las clases, qué tal la interacción con sus compañeros, cómo se siente él cuando el profesor le hace una pregunta directa, y ellos quedan así como, están en esa etapa, como son adolescentes, están en esa etapa, es como, sí, normal. Ya, y ahí uno tiene que entrar quizás un poco más y ya, pero ¿qué es normal? Cuéntame. Entonces, pucha, a veces no prendo la cámara, yo le digo, pero ¿por qué? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te da vergüenza el que te miren? O muchas veces te sientes incómodo. Y ahí vamos jugando un poco con eso, con el tema de las emocionalidades y de la actitud que ellos tienen que tener frente a este nuevo sistema de comunicación. Y uno de mis chiquititos, yo digo chiquititos porque son niños de 13, 14 años, uno de mis chiquititos grandes, ¿ya? Siempre me dice, tía, yo no hablo, nunca he hablado desde que iniciamos las clases, yo siempre digo presente. Pasan lista, yo digo presente, pero yo nunca he hablado porque me da vergüenza y siento que se van a burlar de mí. Entonces, yo le digo, ok, llevamos un año completo en clases online y nunca lo has intentado. No. ¿Qué te parece? Y ahí yo siempre les doy como sugerencia, no es una obligación. Entonces yo digo, ¿qué te parece si durante esta semana lo intentas aunque sea una vez y tú me cuentas en la otra sesión cómo te va? Como que sí, como que no, y yo ahí lo motivo, ¿cierto? Podemos hacer esto, quizás darle como algo más positivo. Ya sí lo voy a intentar. Perfecto. Pasa una semana, ¿cierto? Yo le digo, perfecto, ¿cómo te fue? ¿Te preguntaron directamente o tú quisiste responder frente a una pregunta? Tía, me dice, preguntaron algo, yo sabía la respuesta y llegué, no lo pensé, dijo, activé el micrófono y lo dije. ¿Y cómo te sentiste? Le dije yo.
bien, o sea, me sentí cómodo. Y ahí ese yo creo que es el paso más difícil, la primera vez, el intentarlo, porque después de eso él me dijo que empezó, no todo el tiempo, pero empezó con más instancias de participación. Entonces, yo creo que aquí el rol importante es que haya una persona detrás que lo motive todo el tiempo para que lo logre por primera vez y que después de esa primera vez él tenga esa instancia de poder realizarlo más veces. Y ahí él se sintió, pero fantástico, súper bien, dice que un poco nervioso, pero que lo logró. Y yo me sentí muy contenta también y muy orgullosa de él porque pudo hacerlo. Absolutamente. Y tú Sí. dijiste una palabra clave, que es la motivación. Es importante que esta persona que está atrasito no Mm, esté obligando tampoco, porque también tenemos no, el otro extremo de la claro, mamá, el papá, el hermano, sí. quien sea que está al lado y es como ya, pero responde, si tú sabes, prende el micrófono. Ah, Uy, y esa presión sí, tampoco nos ayuda, pero sí la motivación, el decir, inténtalo, inténtalo hoy día, ponte sí, como meta que hoy día lo puedas hacer. Si no lo haces, no importa, pero cada vez vas a estar un poquito más cerca de vencer ese miedo de la primera vez. sí. Y Así no sé que si a ti te ha pasado también que desde la pandemia, desde el inicio del confinamiento, muchas personas nunca han tenido clases presenciales, nunca han mm, visto a sus compañeros en vivo y en directo. Me ha pasado con jóvenes que ya están en la universidad, que por primera vez entraron a una carrera y que nunca han tenido la posibilidad de interactuar cara a cara con sus compañeros, con sus profesores, mm, y que también ha sido todo un tema. Pero la principal barrera, lo que se ha hecho y que ellos dicen, sí lo logré, es el hablar con algunos profesores respecto de su tartamudez, el explicarles a los profesores, decirles, ¿sabes qué? Yo tartamudeo, entonces a veces no es fácil para mí hablar y la mayoría, después de que dicen eso, no pum. los para nadie. Ah, así como que Y se me dicen, sueltan. sí, ¡Pum! hablé, me trabé, pero hablé, lo dije todo y los hace sentir muy bien. Entonces aquí siempre la Mm, invitación es a que nos atrevamos, que demos ese eso, pasito extra, sí. porque las comunicaciones online para todas y todos son un desafío. Mm, Obviamente para quien tartamudea puede haber un nivel de ansiedad un poco mayor, quizás ante esta cámara, ante la reacción de los demás, pero todos estamos en lo mismo, todos estamos sí. aprendiendo, así que anímense, denle para adelante. Sí, Oye, eso nos es súper llegan, importante. Y ellos siempre pueden, pues, si hay que intentarlo nomás. claro que sí. Bueno, aquí tenemos un saludo desde Costa Rica, Pura Vida, de Pablo Bonilla. Pura Vida, ya vamos a estar en Costa Rica en algún momento. ¡Ah! Saludos. También Ingrid Tolet Rodríguez desde Colombia, ¿cierto? ¡Wow! ¿Es Colombia o no? ¿O estoy... Es Ecuador. Uy, perdón, soy lo peor. Soy lo peor. Es Ahí Ecuador, lo vi creo. recién. La banderita. Saludos, igual para allá. Sí, fonoaudióloga Patricia Vilche, saludos desde La Serena, interesante el tema. También Jessica Tenorio nos dice, la pandemia nos expuso a todos los que encubríamos nuestra tartamudez, pues toda la comunicación se redujo a videollamadas y llamadas por teléfono. Mm, En mi caso, a pesar del impacto que causó en mí al principio, me dio la oportunidad de retarme, de exponerme. En fin, muchas cosas. Aún estoy en el proceso, no es sencillo, pero mm. sé que la tartamudez no es una limitante, nunca lo fue. ¡Ay, Maravilloso, qué Jessica, qué lindo tu linda! comentario. Me encanta, me ¡Felicidades! encanta, me encanta. Sí, muchas gracias. Sí, muy Porque esto bien. es muy importante el poder compartirlo con otras Mm, personas, porque a veces quien tartamudea se siente muy solito y mm, para nosotras como terapeutas puede ser fácil mencionarlo, pero para quien lo vive, cuando lee comentarios mm. como el tuyo, Jessica, es tremendamente empoderador y Sí. maravilloso. Muchas gracias por compartirlo. También Nadia Abigail de Font, que es nuestra fonoaudióloga de Paraguay, nos dice, acompañando el vivo, capísimas, gracias por compartirlo. Catalina Bancayán, saludos desde Perú. Gracias por compartir estos espacios. Gracias a ti, Catalina, por Mm. acompañarnos. Michelle Rodríguez, es un tema interesante. ¿En qué momento se deriva la atención psicológica, sabiendo que pueden darse niveles de ansiedad o dificultad en su autoestima y autoconcepto? Muy buena pregunta. La responderemos enseguida, igual que la otra que está pendiente. No se preocupen, las tenemos.
Están todas agendadas ahí. Están todas aquí identificadas. Bueno, lo que yo quería mencionar es respecto de, bueno, esto es lo que pasó con las personas a nivel de juventud, por decirlo de alguna forma, porque cambió un poco la forma de participar. También me ha pasado que como se juega más online, también tienen que hablar más online y se ha hecho un poquito difícil. No para todos, pero sí para algunas personas. Y en el tema de los adultos, se han dado hartas instancias en donde las personas se han visto en la obligación, como Jessica mencionaba, de pedir comida online, ¿cierto? De pedir información por teléfono, de enfrentarse a situaciones nuevas por primera vez y más encima usar esta mascarilla que en No, sí. ocasiones no permite que la otra persona vea que estoy hablando y que estoy en un bloqueo, que no dejé de hablar. Y qué bueno que lo hablamos en este live, porque sé que hay personas que no tartamudean y que nos están viendo, Mm. para que aprendamos que, bueno, no todos nos comunicamos igual. En el caso de la tartamudez en particular, hay cierta demora a veces, puede que nos demoremos un par de segundos, tampoco es algo, Eterno, como dicen, sí, claro. no es algo que no podamos darnos el tiempo de esperar a que la otra persona termine de comentar lo que quiere. Así que también es una invitación a nosotros a ser pacientes. Así como con cualquier persona que vemos, a lo mejor hay gente que tiene una lesión cerebral, es algo más evidente y uno se da el trabajo, el Mm. tiempo de esperar. Recordemos que hay algunas dificultades que no son visibles, pero están. Y ahí tenemos que nosotros tener esta responsabilidad de ser unos buenos escuchas, unos buenos interlocutores, respetar los tiempos, etcétera. Yo ¿Cierto? encuentro que ahí, Ana Karina, lo importante también es que las personas tenemos que aprender y ser un poco más empáticos con otras. La empatía se ha dejado mucho, mucho de lado quizás en este tiempo y por lo mismo que dices tú, la persona que tiene tartamudez, al estar tapado, ¿cierto?, con esta mascarilla, no se va a evidenciar que él está intentando comunicarse. Por lo tanto, el receptor con el que se está comunicando tiene que tener esta empatía para poder esperarlo, tener una mayor paciencia. Eh, yo, todos sabemos que somos muy activos, todos andamos ansiosos, corriendo quizás todo el tiempo para allá, para acá, con muchas cosas, pero también tenemos que aprender a hacer un stop de repente en nuestra vida y decir, ok, puedo esperar un segundo más, no va a pasar nada si me demoro. Y eso va a generar la empatía en la otra persona y va a ser contagiada esta empatía por el resto. Y es lo que queremos generar quizás en este live, que generar personas más empáticas para que sea un mundo mejor. Eso es como el concepto. Qué lindo. Sí. Sí, ojalá sea así. Es como un sueño, pero la tartamudez siento yo que es algo que siempre se deja de lado. Y las personas que tienen la vivencia y tienen tartamudez día a día, eh, muchas veces no lo pasan bien por nosotros, por las personas que no tenemos tartamudez. Nosotros somos los culpables de las mayores eh, angustias de ellos. Entonces nosotros tenemos que decir, chuta, la estoy embarrando, no me cuesta nada esperar un poco más, no me cuesta nada ser más empático. Y así, de verdad que seríamos mejores personas y este mundo sería distinto. Absolutamente. Mm, Aunque suene poético, la tartamudez es una invitación a aprender a escuchar para nosotros, mm, el aprender a ser pacientes, el recordar que hay un otro entero enfrente de nosotros que nos quiere contar algo y que nos quiere transmitir algo. Eso es sí, algo que no debemos olvidar, nunca, nunca, nunca. eso es verdad. Y, bueno, eh, respecto de las preguntas, voy a partir por la de Michelle Rodríguez, que habla de la atención psicológica. Chan, chan. Bueno, la tartamudez es una alteración de la fluidez del habla. Eso en primer lugar. Y Ujú. afecta en mayor o menor medida la comunicación y las habilidades comunicativas de la persona o eh, la forma en que se comunica en distintos contextos. Ahora,
eh, es súper importante recordar que la tartamudez trae como consecuencia algunas dificultades en autoestima, autoconcepto y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La atención fonoaudiológica, aquí hay dos cosas muy grandes. La atención fonoaudiológica no basta con que sea una atención del habla de la persona, nosotros no somos meras rehabilitadoras de una función que es la motricidad ni nada de eso, sino que somos facilitadoras de comunicación. Y al tener estas vivencias positivas de comunicación durante la terapia, aprendiendo, también la persona mejora su autoconcepto cuando sus dificultades de autoestima o autoconcepto tienen que ver con la tartamudez. ¿Sí? Ahora, va a haber ocasiones en que obviamente una persona con depresión, con ansiedad, van a necesitar un apoyo extra. Y ahí, obviamente, se les sugiere buscar atención psicológica en apoyo a, pero la tartamudez se trata con terapeutas del lenguaje. Nosotros no tenemos que olvidarnos, sí, que la comunicación y el ser humano es complejo, entonces nosotros como terapeutas tenemos que saber más allá de solo lo que es habla y lenguaje. Exacto. Y ahí quizás potenciar, Ana Karina, lo que tú dijiste, cuando se hace esta derivación a un psicólogo, la idea es que este psicólogo, este profesional, sea con formación en el área de tartamudez también. Es muy importante, eh, porque quizás, bueno, yo he tenido algunos casos de pacientes, ¿cierto?, de usuarios que me dicen que han llegado a terapia psicológica para rehabilitar la tartamudez. Y efectivamente, como sabemos, la tartamudez es una alteración de la fluidez del habla y por lo tanto, como indicabas tú, lo trabajamos, ¿cierto?, los terapeutas del lenguaje o los fonoaudiólogos. Así que es importantísimo, en el caso que sea necesario, derivar a psicólogo, pero que tenga formación en tartamudez. Sería como lo ideal. Sí, así que atentos también a nuestras redes sociales. A este 2021 se vienen cosas nuevas y también vamos a tener ahí algo de formación para psicólogos que quieran saber cómo es esta mirada de la tartamudez. Ah, esta es una primicia, solo la saben ustedes que están aquí, así que déjenlo en secreto. Ah, no, pero ya para el 2021 vamos a empezar a reactivar todo esto porque sabemos que es importante un trabajo en conjunto en ocasiones y lamentablemente no tenemos dónde derivar, porque hay muchos psicólogos que realmente no saben o no tienen esta mirada. Sí, Michelle dice, me refería a la intervención psicológica como parte de un equipo multidisciplinario. En Fluir Más, nosotras no tenemos psicólogos, somos solo fonoaudiólogas, ¿ya? Creo que podría ser muy interesante un trabajo multidisciplinario, sin embargo, no siempre es posible, ¿ya? Por ejemplo, en el equipo intentamos tener un par de veces psicólogos y no nos dio resultado, pero no por no querer participar, es porque realmente la terapia fonoaudiológica es integral y uno aborda todo esto, entonces no todas las personas requieren tratamiento psicológico, ¿ya? Entonces ese es como el filtro y eso hace que obviamente no sea algo tan rentable para psicólogos y así es, porque la terapia es de lenguaje, ¿ya? O sea, es de habla, de comunicación, de todo eso. Aquí quería mencionar un comentario de Carmen Gloria Muñoz, que nos dice, tengo un hijo tartamudo, gracias por compartir sus consejos, la empatía siempre nos va a hacer mejores. Muchas Oh, gracias, Carmen Gloria, por acompañarnos. sí. Y es tremendamente importante. Ahora voy a volver al comentario de María Marcela Mureto, que habla de cómo es el inicio del tratamiento en niños que parecen no tener conciencia de su disfluencia. Lo importante es saber de qué edad estamos hablando. Por lo menos o sea, por ejemplo, cuando tenemos a niños en edad escolar, tenemos que explorar por qué este niño parece no tener conciencia. Todos los niños son conscientes, o sea, la tartamudez se siente, la tartamudez es una interrupción del habla, es incómoda, entonces la persona sí o sí va a tener
cierta noción. Ahora, ponerlo en palabras es difícil Mm, y obviamente tenemos que explorar, quizás un joven, un escolar, no quiere hablar de la tartamudez porque es un tema fuerte, doloroso, o cómo los papás lo han tratado hasta ese momento, como algo vergonzoso. No dan ganas de hablar de algo que nos avergüenza. Entonces, explorar un poquito el por qué. Y ya, gracias. Y en un niño preescolar, dice de 5 años, también tenemos que tener esa noción de, ok, este niño parece que no puede poner en palabras lo que le pasa, pero siempre tenemos que asumir que al niño algo le incomoda, mm, en mayor o menor medida. Si no lo sabe poner en palabras, no importa. Y tenemos que trabajar de manera directa, indirecta, con terapia directa, ambas juntas, ¿cierto? Hacemos sí. un mix. Esa es lo importante. Aquí no vamos a, eso es algo, yo creo que a lo mejor a eso apuntas María Marcela, que a veces nos dicen, ¿tengo que hacer consciente al niño? ¿Sí? Esa es una pregunta que los papás hacen mucho. Es como, ¿le digo que tiene tartamudez, tía? Así como, ¿se lo tengo que decir? O, ¿le digo que tiene Siempre hacen ese comentario, o es como escondido, o es como callado, para que el niño no genere esta conciencia de que tiene una dificultad en la fluidez. Pero sí, sí es verdad, pasa Sí, mucho. pasa mucho. Y obviamente para los profesionales también, porque nos han dicho muchas veces que no hay que hablar. Recordemos que eso de no hablar de tartamudez viene de una teoría muy antigua que ya se descontinuó, la teoría diagnosogénica. En el fondo, al hacer consciente al niño de la tartamudez, quedaría con tartamudez para siempre. Mm, No, eso se sabe que no es verdad. Al revés, cuando nosotros como terapeutas y los papás empezamos a hablar con naturalidad de, bueno, hay veces en que el habla sale más difícil, vamos a practicar para que salga más fácil, para que salga más suave, más cómoda. Los niños entienden y les mm. gusta. Entonces a lo mejor no hay que hablar en profundidad, que no se malinterprete esto, no hay que hablar en profundidad sobre las emociones quizás con este niño tan pequeño que a lo mejor ni siquiera lo elabora aún, pero sí hablar con naturalidad de la tartamudez. Y si tenemos que usar estrategias para favorecer la fluidez, lo hacemos sin miedo. Si como terapeutas tenemos miedo y vergüenza e inseguridad respecto de hablar de tartamudez, también se lo vamos a transmitir a los papás. Entonces es importante que perdamos el miedo. Es tartamudez, es tartamudez y desde nosotros como terapeutas tiene que partir la aceptación de la tartamudez como una condición que solamente es hablar distinto. ¿Ya? Entonces ahí es un buen trabajo ver, nosotras, ver videos de personas que tartamudean, que cuentan su historia, leer libros de personas que tartamudean, que cuentan también cómo ha sido su proceso de terapia, cómo ha sido vivir la tartamudez. Eso es súper importante y nos enriquece un montón. ¿Sí? Mm. Pero lo más importante es nosotros como terapeutas entender que la tartamudez tiene que ser algo que hablemos con soltura. No es algo de lo que nos tengamos que avergonzar. Yo siempre le digo a los papás, la tartamudez no es algo malo, no es algo negativo. Es solamente una forma distinta de comunicarse. Y ellos quedan pensando después de que uno le da ese comentario o esa sugerencia y dicen, claro, es distinto, pero no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser negativo. Y yo les digo, por supuesto, solo es distinto. Todas las personas somos distintas. Unos tenemos el pelo largo, otros tenemos el pelo corto, usamos lentes, le digo yo, tenemos ojos de colores distintos, todos somos distintos. Y en el caso de la tartamudez, también la fluidez es distinta. Mi hijo tiene una fluidez distinta a la de otro niño. Y es eso, nada más. Y quedan ahí y ahí ellos dicen, claro, perfecto, ahora lo entiendo, pero falta ese apoyo, por supuesto, esa intervención de parte de un terapeuta del lenguaje, de un fonoaudiólogo que les dé estas sugerencias que son óptimas, ¿cierto? Y están actualizadas también, eso también es súper importante. Sí, sí. Y respecto de lo mismo, eh, em, se me fue. Lo que iba a decir.
Ah, ya. Pasó un flash Sí, así. no, no. Ahí Sí, volvimos. sí, volví. Lo que pasa es que a los papás también una forma de decirles es como tú veas tu tartamudez, o sea, como tú veas la tartamudez de tu hijo, es como tu hijo lo va a vivir también. Sí. ¿Ya? Y eso es tremendamente importante para que los papás entiendan que en ellos está primero el cambio también. Mm, ¿Ya? No están solos, están los terapeutas para ayudarlos. No se preocupen, no van a hacerlo solos, pero sí es importante elaborarlo. sí. Caterina Carvalho nos dice, tengo un usuario pequeñito que su ansiedad y la de sus padres lo llevó a buscar una estrategia de habla cantada para que le salieran de mejor manera las palabras. Le nació solito y así no se frustra tanto. Bueno, sabemos que las personas con tartamudez, al sentirse muy incómodas, deme un segundo que estoy cerrando la ventana, los vecinos. Bueno, Pasa. que tenemos en todas partes. Menos mal que no, mi vecino no está ladreado hoy día. Menos Uy, mal, porque eso pasa. uy, sí. Bueno, las personas que tartamudean buscan la estrategia que les sirva para poder Mm, comunicarse de manera efectiva y cómoda. Obviamente no siempre son las más adecuadas, pero es lo que tienen. Por eso es importante que cuando lleguen estos usuarios a nosotras, explicarles el por qué no es tan cómodo esto. En el fondo la persona está haciendo lo que puede para sobrevivir en el fondo, a decir lo que quiere, etcétera. No es de la forma más fácil ni más óptima, pero lo está haciendo. Entonces ahí tenemos que, obviamente, sugerirles terapia y el habla cantada no es algo que se usa actualmente porque nadie habla cantando. no, ¿Cierto? no, no. Jessica Tenorio dice, gracias a ustedes estuvieron en los inicios de este proceso, yo ya hice mucho. Yo ya hace mucho había dejado de buscar información porque nada daba resultado. Es que cuando tartamudeas piensas que solo puedes mejorar siendo fluida al hablar, vives en tu error. Cuando las conocí mi visión de todo cambió, en serio. Que los No, especialistas te digan que tartamudear está bien, que no pasa nada, visibilizar esto es una parte muy importante. Yo llevo terapia y hay mucho todavía por aprender. Gracias. Ay, no, gracias a ti, Jessica, que eres linda. sí, Muchas se gracias pasó. por compartir todo. Sí, sí. Y bueno, ese es como el mensaje final que queremos dar. Mm, Siempre se puede mejorar la comodidad, siempre la fluidez puede mejorar en cierta medida, pero lo más importante es aprender que la tartamudez no está mal, ¿cierto? exacto, eso Bueno, es lo más. lamentablemente se nos acaba el tiempo, siempre se pasa rápido esta conversación, así que bueno, nos vamos a empezar a despedir. Por favor, Andrea, cuéntanos dónde te pueden encontrar en Sí. Iquique, cuéntanos de Tribal Onagua, cuéntanos por favor. Sí, bueno, como ya saben, yo soy de Iquique, ¿cierto? De la región de Tarapacá. Me pueden encontrar en Facebook como fonoaudióloga Andrea Toledo Fris, ¿ya? En Instagram como fonoaudióloga Andre-Iquique también. Y tenemos varios proyectos, si Dios quiere, para el 2021 para Tribal Onagua, así que estamos muy contentas y ese va a ser una conversación que quizás vamos a tener más adelante, porque si uno lo cuenta, no resulta, así que hasta ahí vamos a dejar el tema, pero sí van a ser grandes cosas también para la región en cuanto a exponer y evidenciar más la tartamudez, por lo menos acá. Vamos a potenciarla bastante, eso es lo importante. Que se Maravilloso. visibilice, sí, po, de todas maneras. Así que vamos a Claro, estar bien ahí, harto trabajo. me encanta, me encanta, me encanta. Sí, y bueno, les agradecemos a todas, a todos los que nos acompañaron. Como saben, Sí. pueden revivir este live más tarde, lo comparten, etcétera. De a poco los voy subiendo a YouTube. Pueden encontrar también en el canal de YouTube una secuencia de todos los lives. También hay otros videitos que hemos hecho explicativos y todo. Y obviamente el próximo domingo a las 11 los vamos a esperar nuevamente para otro nuevo tema con otra de nuestras fonoaudiólogas de Fluir Más. Así que les mandamos un abrazo y les agradecemos mucho, mucho el que nos hayan acompañado esta mañana nuevamente. Muchas ¿Sí? gracias a todos los que se conectaron, los que escribieron y síganos todos los domingos en nuestros live. Sí, muchas gracias, Andrea. Y a disfrutar Gracias. de tu flow. Sí, La he escuchado todo el rato. lo he escuchado. Es que tengo la puerta cerrada, por eso. Sí, por eso quiere puro entrar. Linda, gracias. Les Ya, mando un beso a todos. Gracias, que Ana estén Karina. muy bien. Nos vemos.
Gracias, Adiós, hasta el disfruten su domingo. día. Chao, chao, chao.